Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué rico estar juntos, ¿verdad? Señor es fiel y abre estos espacios para que podamos crecer en la palabra, pero también crecer en la amistad que hay entre nosotros y que podamos cada día sentirnos una familia. Y como familia vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta noche. Padre de la gloria, mi precioso Señor, en esta noche bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos y te honramos y hemos venido a este lugar para escucharte, Señor. Hemos venido a este lugar para que tú seas hablando a nuestras vidas y que tu palabra corra y sea glorificada en cada una de las áreas de nuestra vida. Adoramos tu nombre y te glorificamos y sabemos que lo que tú nos quieres hablar es lo que necesitamos. Padre, yo levanto mi vida delante de ti, te doy gracias porque te plació escogerme como un instrumento a través del cual quieres hablarnos a mis hermanos y a mí. Te pido que toda palabra que tú quieras decir sea pronunciada, oh Dios, y que todo aquello que esté fuera de tu plan, oh Dios, no sea manifestado entre nosotros. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por haberles permitido llegar a este lugar, a congregarse para adorar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, el nombre de este mensaje es: no juegues en los extremos. No juegues en los extremos, y vamos a tocar dos puntos importantes. La vida cristiana no consiste en las obras que podemos hacer por nosotros mismos, sino en la obra de Dios. Y el segundo punto es que no debemos caer en el extremo del legalismo ni del libertinaje. Durante algún tiempo en estos últimos meses, el Señor ha venido inquietándome y ha puesto en mi mente y en mi corazón una frase: por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Y esa frase, el Espíritu Santo viene tocando mi vida con esa frase. En este momento en que esa frase llegaba a mi vida, yo me hacía preguntas. Seguramente que ese era como un examen que el Señor me estaba haciendo, y lo más seguro es que no lo aprobé. Y el Señor vez tras vez tiene que repetirme el curso y tiene que repetirme el examen. Una de esas preguntas es: ¿me muevo en la ley de Dios, en su gracia y en el poder del Espíritu Santo? ¿O me muevo en el afán, en la ansiedad, en mis fuerzas, en mi conocimiento? ¿Qué es lo que me mueve en mi vida diaria? La otra pregunta es: ¿realmente mantengo día a día una relación íntima y personal con Dios? ¿Realmente mi día a día lo vivo, como dice la palabra, orando en todo tiempo, en todo lugar, siendo conscientes de su presencia? ¿O de pronto la idea de la relación con Dios se vuelve por momentos y nos metemos en el afán de la vida, en el lograr, en el buscar, en el conseguir? ¿Cómo es que yo vivo mi día a día? Y la otra pregunta es: ¿tiendo a buscar respuestas y soluciones haciendo uso de las armas y herramientas espirituales? ¿O por el contrario, trato de buscar ayuda en alguna otra cosa diferente? Esas preguntas trato de hacérmelas con más frecuencia ahora que el Espíritu Santo me está enseñando a confrontarme con su palabra. Tengo que confesar que algunas veces la pregunta es contestada de una manera negativa, pero el Señor siempre tiene nuevas oportunidades y el Señor siempre tiene un tiempo de restauración. Yo me miraba en el espejo de la palabra y encontré en Gálatas una enseñanza para mi vida, pero que quiero compartir con ustedes. Para contextualizarnos un poquito, quiero comentarles de los judaizantes. Los judaizantes era una secta que se levantó
en el tiempo primero de la vida cristiana. Los judaizantes eran una secta que conceptuaban que además de la obra que Cristo hizo en la cruz, para ser cristianos, los gentiles necesitaban adoptar tradiciones, costumbres o ejercer actos de los judíos. Es decir, había que judaizarse para poder ser cristianos. En el año 49 después de Cristo se realizó un concilio que se llama el Concilio de Jerusalén. En ese concilio los hermanos apóstoles estaban disertando para ponerse de acuerdo en cómo iba a funcionar el cristianismo entre judíos y gentiles. En esa ocasión ellos llegaron al acuerdo de que los gentiles no tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Eso quedó definido en ese concilio. Años antes de este concilio, tal vez 4 o 5 años antes, en el proceso de Pablo visita la región de Galacia junto con Bernabé y por su predicación se establece la iglesia de los Gálatas. Pablo es una persona muy especial que creo que todos conocemos y todos disfrutamos con su vida. Él, en ese concilio de Jerusalén, se le aprobó y se le aceptó como ministro del evangelio para los gentiles. Él tenía ya la aprobación de los apóstoles. Fruto del ministerio de Pablo, entonces las ciudades que correspondían a la provincia de Galacia aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador y empezaron la vida cristiana. Pero en ese momento la secta de los judaizantes entra como una amenaza a la iglesia de los Gálatas y empieza a correr la idea entre los Gálatas que para poder ser cristianos, para poder vivir una vida cristiana agradable a Dios, además de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ellos tenían que circuncidarse, entre otras cosas. Y eso, hermanos, me conecta con la frase que traía el Señor a mi mente: por demás murió Cristo. Si realmente para ser cristianos, para ser salvos y para agradar a Dios, se necesita algo diferente a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por demás murió Cristo. No hubiera sido necesario. Es un sacrificio que se hubiera podido evitar. Pero realmente, si nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta que no hay nada que pueda reemplazar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No hay nada que pueda comprar, justificar o lograr adquirir el hombre la salvación a través de algo que él pudiera hacer. La salvación sí es cierto que es gratis para nosotros. Dice que por gracia, o sea, por regalo, somos salvos por medio de la fe. Y que eso no es producto de las obras de los hombres, sino que es un don de Dios. Entonces, mi hermano, nosotros nos podemos referir un poquito a la vida de Pablo, porque en cierta manera nosotros nos parecemos a Pablo. Para hablar de Pablo antes de Jesús, tenemos que hablar de Saulo de Tarso. Vamos a ver en el versículo de Hechos de los Apóstoles, ay, qué cosa con esto. Hechos de los Apóstoles 9, del 3 al 6, que dice. Hechos 9, del 3 al 6, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En esos 3 versículos nosotros podemos ver a un Saulo de Tarso que estaba, digámoslo así, entregando su vida al servicio del Dios que él había creído conocer. Él era un judío de judíos, era un hombre que había tenido mucho conocimiento, era muy educado y era el más grande perseguidor de la iglesia porque él creía que así agradaba al Señor. Y nosotros también podemos ver en Filipenses 3, del 3 al 10, cómo Pablo habla de él mismo cuando era Saulo de Tarso. Vamos a buscar, a leerlo. Dice, ¿por qué nosotros somos la circuncisión? Ahí está hablando de cuando ya él pasó de Saulo de Tarso a Pablo. Pero vamos a leerlo, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué no confiaba en la carne? Nos los dicen los otros versículos. El 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces vemos que es un Saulo de Tarso que tenía todos los honores, todas las herramientas para considerarse un buen religioso. No tenía nada que se le pudiera reprochar en su obra de servicio al que él creía que era su Dios. Y eso se parece mucho a nosotros. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, también nos esforzábamos por agradar a Dios. También conocíamos algo de Dios. Nos lo enseñaron los padres, nos lo enseñaron los profesores, la iglesia donde íbamos. Aprendimos acerca de los mandamientos, de los preceptos. Y ejercíamos una religión en la cual tratábamos de hacer las cosas que a Dios le agradaban y no hacer las que a Dios no le agradaban, como Pablo, como Saulo. Pero realmente ni a Saulo ni a la Elizabeth de antes de Cristo eso le permitió agradar el corazón de Dios, porque lo hacíamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia carne, sin dejarnos enseñar ni guiar por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ese Pablo que sabía que nada de lo que había hecho le había permitido encontrarse con Dios, sino hasta el momento en que el Espíritu Santo lo para cuando iba de camino y lo tira al piso, él sabía muy bien de lo que hablaba. Y tenía autoridad para decirle a los Gálatas que no podían reemplazar la obra de Cristo por la obra de la ley, que no podían volverse legalistas para alcanzar el amor, la armonía, la aceptación de parte de Dios, que ellos lo que tenían eran que cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo no es más sino amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si cumplimos esos 2 mandamientos, dice la ley y los profetas, que cumplimos la totalidad de la ley. Esa es la ley a la que nosotros tenemos que servir cuando estamos en Cristo. No es la ley de las obras, del esfuerzo, la ley del hacer, de lograr cumplir un nivel, una meta. Nosotros tenemos que vivir en la libertad que nos da Cristo Jesús.
también, como Pablo, cumplíamos actividades religiosas antes, y a veces yo aún en el momento encuentro que lo que hago es actos de religión cuando quiero hacer las cosas por mí misma, sin contar cuál es la guía de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mí en cada momento. Entonces, mi hermano, nosotros no podemos agradar a Dios si no contamos con la guía y la dirección del Espíritu Santo. Nosotros no podemos volvernos legalistas, más tampoco podemos volvernos libertinos, porque en cualquiera de los dos extremos estamos desagradando a Dios. El centro de la voluntad de Dios es que dependamos de Él. Es que a través de su Santo Espíritu permitamos que Él transforme nuestro entendimiento, que Él alimente nuestro espíritu y que nos capacite para hacer su voluntad. Que nos capacite para cumplir el propósito para el cual Él nos ha creado. Y sí, entonces podemos hacer muchas cosas, pero cumpliendo la voluntad y el proyecto que Dios tiene para nosotros. Es entonces cuando nosotros tenemos que definir cómo queremos vivir la vida cristiana, en nuestras propias fuerzas o bajo la dirección y la acción del Espíritu Santo. La vida cristiana se inicia por fe. Cuando nosotros somos enfrentados a la propuesta que Dios hace al hombre de que le dejemos entrar en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros respondemos a eso con un sí, lo estamos haciendo por fe, porque creemos que Él entra en nuestro corazón, que si confesamos con nuestra boca que Él es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, y creemos en nuestro corazón que Él se levantó de entre los muertos, y creemos que si eso le pedimos, Él entra, nosotros estamos actuando por fe. Y podemos caer en lo que dice Gálatas 1. Gálatas 1, del 13 al 14. Perdón, Gálatas 1, del 6 al 9. Gálatas 1 del 6 al 9. Dice, estoy maravillado, le dice Pablo a la iglesia de Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si nosotros buscamos algo diferente a la gracia de Dios para vivir la vida cristiana, somos anatema. Estamos desagradando el corazón de Dios por un lado y haciendo que su sacrificio pareciera que no había dado resultados. Nosotros tenemos que vivir la ley de Cristo. Gálatas 6:2, ¿qué dice? Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo quiero que volvamos a hablar de la ley de Cristo en Mateo 22 del 37 al 40. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y primera de Juan 5:3 dice que eso no es cargoso, pues este es el amor
a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a cumplir la ley de Dios, que a esa sí estamos obligados, a esa sí estamos esclavos. Nosotros, Dios, Jesús, a través de su obra, nos hizo libre del pecado, nos hizo libre de la esclavitud a la ley. Y en Cristo nosotros somos libres de esa esclavitud, pero nos hacemos esclavos por amor de la ley de Cristo. Esa que dice que yo tengo que amarlo a Él sobre todas las cosas. Esa es la ley que me obliga. Esa es la ley que yo tengo que cumplir. La salvación no es por obra. La vida cristiana se vive por gracia. Todo es un regalo inmerecido. Nada es por obra y nadie puede entonces gloriarse de nada. Si yo lo que hago no lo hago yo, sino Cristo a través de mí, yo no me puedo gloriar. Yo no me puedo adjudicar la gloria. Mis hermanos, necesitamos llegar al centro en la vida cristiana. Tenemos que ubicarnos en la gracia. No podemos irnos a ninguno de los dos extremos porque allí no vamos a poder realizar la obra de Dios como Él le place. Vamos a buscar Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo tengo que buscar la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es lo que a Dios le agrada. La justicia es lo que Dios quiere que se establezca en la tierra. La justicia es traer la voluntad de Dios conforme es en el cielo, aquí en la tierra. Entonces yo tengo que establecer esa voluntad de Dios aquí en la tierra a través de la relación íntima con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo use mi vida y yo pueda amar a los demás y pueda hacer su obra. Nosotros estamos llamados a algo muy alto. Él nos llamó para que seamos como Él. Él nos llamó para que desarrollemos la obra que Él inició. Él nos llamó para ser amigos, para que nosotros tuviéramos una relación con Él. Nosotros somos su especial tesoro. Nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus brazos. Y lo que sucede en esta tierra depende de nosotros. Nosotros establecemos la voluntad de Dios orando y ayunando y haciendo la obra de Dios, o dejamos que el reino de las tinieblas tome el control. El llamado, mis hermanos, es a confirmarnos en la gracia de Dios, confirmarnos en el poder tan especial que el Espíritu Santo puede darnos. Hechos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y nosotros estamos llamados a eso, mis hermanos, a continuar la obra que Jesús inició en la cruz del Calvario. Estamos llamados a establecer su reino en esta tierra. Mis hermanos, es un llamado del Señor a abandonar los extremos, ni legalistas ni libertinos, sino hombres y mujeres que dependemos de Él, que le entregamos nuestra vida para que Él actúe y que sabemos que sin Él nada es posible, que sin Él nada podemos hacer, que sin Él no es posible avanzar, que nada de lo que logremos en nuestra propia fuerza va a perseverar porque no viene de Él. Yo te invito, mi hermano, que ahí donde tú estás, elevemos esa oración a Él y pedirle que Él nos ayude, que Él nos aclare, que Él cada día haga más profunda la seguridad que tenemos en Él, que cada día nos permita caminar en libertad, en seguridad, ser feliz en el trato que Él tiene con nosotros y permitirle que Él pueda usarnos con poder y con gran gloria.
Mi amado Señor, estamos aquí, esta es tu iglesia, Señor. Somos tus hijos, somos tus amados. Gracias por la obra tan preciosa, tan maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario. Mis hermanos y yo no queremos que lo que tú hiciste quede sin fruto, Señor. No queremos agregar nada a tu obra preciosa. No queremos, oh Dios, que parezca en balde y en vano lo que tú hiciste. Queremos disfrutar lo que tú conquistaste para nosotros en la cruz del Calvario. Queremos disfrutar la libertad que tú diste para nosotros. Queremos disfrutar, Señor, tu llamado, tu escogencia, tu amor sobrenatural. Pero también, Señor, queremos disfrutar el privilegio de ser usados por ti para llevar tu evangelio hasta el último lugar de la tierra. Te ofrendamos nuestra vida, Señor. Te ofrendamos esta iglesia. Te pedimos que tú te perfecciones en nuestra debilidad. Te pedimos, mi Rey, que tú te glorifiques en cada corazón, en cada vida. Que nos limpies, que nos transformes, que nos sanes, oh Dios. Cada cosa que hay en nuestro corazón que en alguna manera a ti te desagrada, te pedimos que tú la limpies con tu sangre preciosa. Gracias por el perdón que nos has regalado. Gracias por la sangre que derramaste, valiosa sangre que basta y es suficiente para cambiar y transformar la vida. Padre, después de que Pablo se encontró contigo, todo cambió, Señor. Consideró que lo que antes era valioso ya era basura para él. Era tanta la intimidad que él tenía contigo que decía que se sentían estrechos porque no sabía si irse contigo era mejor que quedarse aquí a hacer tu obra. Padre, danos ese nivel de intimidad, danos ese nivel de conocimiento, Señor. Padre, que nosotros podamos disfrutar cada día tu presencia, que cada día podamos disfrutar de lo que tú nos enseñas a través de tu Espíritu Santo. Te pido, mi Rey, que tú te glorifiques en gran manera y que nosotros, tu iglesia, permitamos que tú continúes la obra a través de nosotros. Aceptamos la responsabilidad de ser tus llamados y tus escogidos y clamamos por tu ayuda y por tu protección. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, qué preciosa palabra, una palabra que nos confronta, ¿verdad? Bueno, vamos a despedirnos en esta noche, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Padre, en esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra, te pedimos que la atesores en cada corazón, Señor. Te pedimos de manera especial que tú bendigas el resto de la semana, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos guardes de todo peligro, guarda nuestras familias, Señor. Bendícenos, Señor, y que al levantarnos, Señor, podamos levantar manos santas y decir, Señor, tú eres real en nuestras vidas. Te pedimos un resto de semana en victoria, Señor. Oh Padre, te levantamos cada evento de la iglesia, Señor. Bendícelo, Padre. Gracias por esta noche de amor, esta noche especial, Señor. Llévanos a casa en bendición. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.